Hola a todos, es un privilegio poder compartir de nuevo con ustedes desde este maravilloso espacio la palabra del Señor. El Lago del Cisne o Lagos de Caujaral, un espacio que ha pasado por diferentes dificultades, pero que hoy ha sido recuperado y que podemos disfrutar y que también nos está sirviendo para hablar de un tema muy importante en el día de hoy, la paciencia. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 12, nos dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Vamos a tener un tiempo de oración y a pedirle a Dios que nos hable, que nos permita recibir su palabra y poder crecer en ella. Padre del cielo, te damos las gracias en este momento. Señor, déjanos ver el propósito tuyo en los tiempos que vivimos. Déjanos experimentar lo que significa la paciencia en los diferentes momentos de nuestra vida. Bendecimos este tiempo. Bendigo a cada uno de los oyentes, Señor, y te pido que tu brazo se extienda sobre nosotros para que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser unos recipientes adecuados para recibir tu palabra y crecer en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les estaba diciendo que estamos en una miniserie. Hablamos hace unos domingos acerca de la alegría que debemos tener en la esperanza y hoy podamos trabajar sobre lo que es la paciencia, mostrar paciencia en el sufrimiento. Es lo que nos dice el libro de Romanos. La paciencia se ejercita justamente en los momentos difíciles. No necesitamos ser pacientes en los buenos momentos. Nadie disfruta de la paciencia cuando está en una playa, cuando está asoleándose, cuando está pasando un tiempo tranquilo de alegría, sino que la paciencia se ejercita en momentos de dificultad. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32, justamente nos dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Qué increíble lo que nos habla este pasaje. ¿Por qué? Porque la paciencia es como la fe. Se activa y se ejercita en medio de la prueba. Necesitamos las pruebas para saber si estamos ejercitándonos en la paciencia. Todos pasamos por pruebas. No sé si tú te puedes identificar conmigo, pero todos somos probados de alguna manera. No sé, en nuestras actividades, ya sea escolares, familiares, laborales, en nuestra salud, en diferentes momentos de nuestra vida vamos a ser probados y esto va a ocurrir muchas veces. Por eso la paciencia va a ser un elemento, un ingrediente fundamental de nuestra fe para que nosotros podamos crecer y tener ese carácter de Cristo impreso en nuestro corazón, impreso en nuestra vida, y que sea el sello que nos caracteriza a nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida. La paciencia, como para definirla, es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Qué interesante, porque esta es la definición técnica de esta palabra, y por eso la palabra de Dios también nos dice que debemos mostrar paciencia en el sufrimiento, en medio de las molestias, sin rebelarnos. Esto no significa que no podamos tomar unas acciones o unas decisiones concretas frente a las injusticias de la vida, frente a las dificultades que enfrentamos, pero mientras pasa la ola, mientras pasa la tormenta, mientras pasa la dificultad, necesitamos ser pacientes. Esto no hace de nosotros personas estáticas, sino que nos permite dimensionar y poder salirnos por un momento de la circunstancia para poder tener un plano general, un panorama que nos permita comprender exactamente de qué se trata el momento que nosotros estamos viviendo. Entonces, contar con esa facultad de saber esperar y contenerse va a ser fundamental para tu vida. No son estos tiempos de pandemia todavía, tiempos inciertos, tiempos donde tenemos que ejercitarnos en la paciencia. Cuando nosotros no tenemos esa paciencia en nuestro haber, cuando nosotros no desarrollamos ese fruto del Espíritu Santo, pues vamos a tener dificultad, vamos a tener que pasar, que sufrir la prueba. Y lo mejor es que en realidad nosotros podamos ejercitarnos en la paciencia. Eso es lo que la palabra de Dios tiene para todos nosotros hoy, y por supuesto me tengo que incluir. Entonces se trata que la paciencia fructifique en nuestra vida. Es una semilla que Dios pone en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y que debe ser desarrollada. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, justamente nos dice la palabra de Dios: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Y sigue relatando cuáles son los demás
gajos del fruto del Espíritu Santo. Pero fíjate que viene en este pasaje en su contexto hablándonos acerca de lo que son las obras de la carne. Pero aquí tenemos que el fruto del Espíritu nos permite a nosotros, entre otras cosas, ser pacientes para poder soportar la adversidad y los tiempos difíciles. Y les decía que tiene que fructificar en nosotros, no porque seamos personas que no nos duele el contexto en el que estamos o no nos o pueden pasar por encima las dificultades. No se trata de eso, se trata específicamente de algo que brota en nuestro ser interior por causa del Espíritu Santo de Dios y con amor. Esto es fundamental. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, verso 13 nos dice que el amor es paciente. El amor es paciente porque el amor soporta las pruebas. El amor nos permite crecer, avanzar, nos permite abrazar, nos permite avanzar. El mejor ejemplo de la paciencia, con toda seguridad, nos los da el Señor. Cristo es nuestro modelo. Se trata de crecer para ser como Cristo, de crecer en Él, de que sea nuestro modelo de vida. Y pues Jesús es el que moldea la paciencia indudablemente mejor que cualquier otra persona sobre la tierra. Por eso allí en Él tenemos esta oportunidad de crecer y de avanzar. ¿Qué dice la paciencia en cuanto a los terrenos de Dios, en lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Bueno, el mejor ejemplo, lo decía, es el mismo Señor. En Nehemías capítulo 9, verso 30, nos dice la palabra esto: por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Es muy importante que nosotros entendamos la paciencia de Dios y a dónde esa paciencia nos quiere conducir a nosotros. Porque Dios es muy, muy paciente. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4, también fíjate que nos dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte, conducirte al arrepentimiento? Esto es ¿a qué? A un cambio de dirección. Dios te quiere llevar a un cambio de dirección. Eso significa el arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 también nos dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Supremamente importante este aspecto, que la paciencia de Dios nos quiere llevar a nosotros a resolver, a arreglar, a solucionar. ¿No vale la pena ser paciente entonces? Quiero que pienses en este momento en lo que puedes estar viviendo, en aquella petición que no ha llegado, en la circunstancia que no ha cambiado y que tú estás impaciente de pronto, o estás sufriéndolo, estás angustiado, estás ansioso, pero aguarda, ten paciencia, espera en el Señor. No esperes a que las cosas se resuelvan solas necesariamente. Espera en el Señor, porque Dios va a dar la respuesta, Dios va a obrar, es un Dios de la historia. A Dios no se le ha salido de las manos la pandemia. Dios es el Dios de la historia humana, es el Dios del universo, y Él puede cambiar todas las cosas en el momento más fácil para nosotros o más difícil para nosotros. Dios lo puede hacer en el momento menos esperado. Dios lo puede hacer. Y ahí es donde nosotros debemos aguardar con paciencia. Ahora, ¿por qué necesitamos la paciencia? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en eso? Me gustaría incluso que escribieras ahí en el chat, si estás viendo esto en vivo, que lo puedas anotar, que anotes allí mismo qué se te viene a la cabeza cuando piensas en ¿por qué necesito paciencia? Puedes anotarlo allí y vamos a compartir algunas cosas que creo que van a ser ejercicios claves, puntos claves, fundamentales, para que nosotros comprendamos lo que la paciencia puede producir en nuestras vidas. Lo primero es que la paciencia nos ayuda a dimensionar los problemas. Podemos comprender los problemas de una mejor manera si somos pacientes. Ya les decía hace un momento que cuando uno es paciente está aislándose momentáneamente del problema para poder ver el panorama completo. Y cuando uno observa ese panorama de manera completa, pues puede comprender el problema. Uno de los aspectos más importantes que tenemos en nuestra vida es la capacidad que debemos desarrollar, y esto es supremamente importante, de definir el problema.
Cuando nosotros no definimos el problema, nosotros tenemos un problema mayor. Pero cuando defines el problema, sabes de qué se trata porque sabes a qué te estás enfrentando. En el Salmo 37, verso 7 nos dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Aquí el salmista tenía un problema también y tenía que ver con el afán de ver por qué a ellos sí les va bien, por qué ellos prosperan de esta forma y yo no lo estoy haciendo. Ahí existía una pequeña raíz de un problema que tenía que ser definido y Dios le estaba diciendo, guarda paciencia, espera, no te irrites. El problema no es por ahí tampoco. El problema es que tú tienes que tener paciencia. Lo segundo es que también está relacionado con los problemas. La paciencia nos ahorra problemas. Nosotros no tenemos que acumular problemas. Me encanta ese pasaje de la palabra de Dios que dice que cada día tiene ya sus problemas, cada día tiene ya sus afanes. ¿Esto qué significa? Que no tenemos que ser acumuladores de problemas. No sé si tú has visto algún programa de esos de los acumuladores, las personas que empiezan a guardar y a guardar cosas inútiles, algunas nuevas, en sus casas y las guardan porque sienten como que eso les da seguridad en sus vidas. He escuchado y he visto estos programas, todos estos que hacen, que seguramente tú también sabes a cuáles son los que me refiero, en donde las personas tienen que ser rescatadas de esa gran cantidad de cosas que han acumulado en sus vidas. ¿Qué acumularon? Problemas. Quizá no estés acumulando cosas, pero estás acumulando problemas. Debes tener cuidado con eso, porque la paciencia que hoy Dios quiere que ejercitemos nosotros nos va a ahorrar el acumular problemas, sino que vamos a ahorrarnos incluso los problemas. Le vamos a dar curso y vamos a poder superar cualquier situación. En Proverbios capítulo 15, verso 18 nos dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Mira que hay una manera de atraer problemas, es siendo iracundo, es disparando contra todo y contra todos. Eso hace que se venga una escalada de problemas sobre nuestras vidas. Pero bueno, también nos dice el libro de Proverbios capítulo 19, verso 11, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Esto me gusta mucho porque nos dice que la paciencia nos permite darle curso a las problemáticas, a los problemas más gruesos, más grandes de nuestra vida, de tu vida y de la mía. Si nosotros somos pacientes y aprendemos a manejar los problemas con paciencia, simplemente van a dar curso y va a haber peleas en donde no vamos a tener que involucrarnos ni meternos, sino que vamos a darle curso y vamos a poder vivir de una manera mucho más tranquila. Espero que Dios te esté hablando con esto porque si lo hace y tú lo estás atendiendo, te va a ayudar a dimensionar entonces los problemas primero, segundo, a que te ahorres problemas. En tercer lugar, la paciencia nos ayuda a solucionar problemas. Esto es maravilloso, porque les estaba diciendo, no solamente se trata de ahorrarse problemas, dimensionarlos al definirlos, sino que cuando nosotros tenemos claridad del problema, entonces, ¿qué ocurre? Los solucionamos. Los solucionamos. De la mano de Dios, por supuesto. Mira lo que nos dice Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para grandes errores. Los problemas también se resuelven con paciencia. A veces queremos resolver las cosas muy rápidamente, dar el brinco, salir corriendo, pero no se trata de eso. Se trata de tener la paciencia como remedio, como solución para los grandes errores, los grandes problemas que enfrentamos en nuestra vida. Y Proverbios 25:15, también el libro de los Proverbios, es un libro que te recomiendo que leas regularmente porque trae mucha sabiduría para la vida práctica, para la vida común. Nos dice Proverbios 25:15, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. El poder de la paciencia. La paciencia es supremamente poderosa y entonces nos va a permitir, como te decía, no solamente identificar los problemas al dimensionarlos, ahorrarnos, evitar los problemas al no
involucrarnos en batallas que no tenemos que dar y por último, poder solucionar aquellos en los que ya estamos metidos. Entonces, la palabra de Dios hoy está muy práctica y muy poderosa para nosotros. El cuarto punto nos conduce a la promesa. La paciencia nos permite llegar a lo prometido. Y se necesita paciencia para recibir la bendición, para ver cumplida la promesa. En Hebreos capítulo 6, verso 12, mira este pasaje que nos dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Me encanta la relación de la Biblia en la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que aprendamos acerca de lo que es la fe y la paciencia. Van juntas, trabajan, es una hermandad la que existe entre la paciencia y la fe. Entonces va a ser fundamental para heredar la promesa. Dios nos ha dado promesas a todos los que nos acercamos a leer su palabra. Esto es indudable. Cuando tú llegas y lees la Biblia y sientes que un pasaje de esos como que salta entre las letras y te captura, te abraza, te habla poderosamente y lo sientes propio, como que fue escrito milenariamente para ti, para tu momento, para tu vida, para el instante en el que te encuentras, allí hay una promesa de Dios. Devuélvete, léela de nuevo, revisa esa palabra y piensa por un momento que Dios está hablando, atrayendo tu atención para que tú veas lo que es esa promesa en tu propia vida. El punto número 5 es que la paciencia es el resultado de una vida en el Espíritu. Wow, esto es supremamente importante. ¿Por qué es importante? Porque sencillamente la paciencia, como ya lo hemos observado nosotros, es un ejercicio que debemos desarrollar. Es algo que nosotros venimos trabajando y que no se logra o no se compra, no se adquiere y que ya con esto lo tenemos, lo guardamos y cuando la necesitemos la sacamos. No, es algo que hay que hacer uso continuo, que hay que ejercitarse en ello. Y la manera de obtenerla no es a través de nuestros propios esfuerzos necesariamente. Indudablemente podemos llegar a escoger el camino largo y es hacer de nuestra propia vida el esperar a crecer en la paciencia en nuestras propias fuerzas o dejar que sea fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12 nos dice lo siguiente. Presta atención a lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Colosenses 1, 9 al 12. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Esto qué implica? Allí lo dice. Implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido por su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia. Aquí es donde viene la palabra, el conector clave, la paciencia, en toda situación. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Qué nos está diciendo? Que necesitas la paciencia. Yo la necesito también para heredar las promesas, para poder vivir esa vida en el Espíritu y aguardar por lo que Dios ha prometido. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. No lo puedes olvidar. Si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Se va a cumplir en tu vida. Esa palabra es para ti, es tuya, te pertenece. Dios la puso ahí para ti, para este momento. Y lo que viene a tu mente en este momento, lo que viene a tu corazón en este momento, lo que el Espíritu Santo puede estar recordándote en este momento, es que Dios, por la obra de su Espíritu Santo, va a hacer esa obra maravillosa y va a cumplir como resultado de una vida en el Espíritu. Esa paciencia te va a permitir heredar esa promesa, como lo venimos viendo. Fíjate que es como un efecto cascada. Viene desarrollándose cada una de las cosas y ampliándose, fortaleciendo y mejorando nuestras condiciones. Vamos a pasar al punto número 6, que es que la paciencia nos ayuda en el proceso del perdón. ¿Has tenido necesidad del perdón alguna vez en tu vida? Estoy seguro que así como yo, tú también. No solamente de recibirlo, no solamente de necesitarlo, sino también de otorgarlo.
de brindarlo con generosidad y a veces lo retenemos. Pero la paciencia nos está ayudando a nosotros en el proceso del perdón. No se trata de dejar los problemas en manos del tiempo, porque eso realmente, aunque nos permita olvidar en el momento que estamos viviendo, quizá nos hace tener es un ancla en nuestro pasado. Y los problemas, el perdón, etcétera, hay que resolverlo. Esto es algo que no podemos dejar en nuestra vida, como que lo dejamos en un baúl y después miramos a ver si es necesario. No. El llamado que nos hace la palabra de Dios es que viajemos sin ese equipaje. Y por eso hoy no podemos estar más que caminando con libertad por causa de la ausencia de aquellas circunstancias que nosotros hemos logrado soltar en nuestra vida por causa del perdón. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13 nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y paciencia. Mira esto. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En este ejercicio del perdón se necesita, por supuesto, la bondad, se necesita la humildad, se necesita la amabilidad, pero también se necesita en ese proceso, repito, del perdón, la paciencia. Entonces, hoy la paciencia puede ser útil para lograr la libertad que el perdón otorga. Quizás sea hora de recibirlo pacientemente o de otorgarlo también unido a la amabilidad, la bondad y, por supuesto, la humildad. Y el punto número 7 y último, y espero que estés teniendo una palabra que sea edificante para tu vida, para mí lo está haciendo y lo ha sido, porque son principios que están allí escritos en la palabra, esperando simplemente que sean escuchados, puestos en práctica y también atesorados. El punto número 7, entonces, es que la paciencia es imprescindible en la fe. Ya te he dicho que hay una hermandad, si se puede llamar así, entre la fe y la paciencia. Pero fíjate que Santiago, capítulo 5, versos 7 al 8, lo afirma tal vez con un poco más de exactitud. Nos dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. La paciencia es fundamental para ejercitarse en la confianza que tenemos en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho y en lo que va a suceder, porque todo lo que Dios dice sucede. Y entonces allí necesitas tener esa necesidad de comprender exactamente el significado de la paciencia unida a tu fe. Quiero que pienses por un momento en esto. Hemos visto 7 claves de por qué necesitamos la paciencia. Quiero resumirlas. Te ayuda a dimensionar los problemas, te soluciona, ayuda a solucionar problemas, te conduce a la promesa, es el resultado de una vida en el Espíritu, te ayuda en el proceso del perdón y es imprescindible en la fe. ¿Qué tal si en este momento le pedimos al Señor que nos permita aplicar estos principios en nuestra vida? Recuerda que tú tienes allí las notas del sermón para que puedas anotar cada uno de estos aspectos y poder seguir avanzando y creciendo y estudiándolo durante esta semana. También vas a tener la posibilidad, si lo solicitas a través de las redes o de los links que encuentras en la descripción del video, vas a encontrar lo que son las guías de discusión para que puedas estudiarlo con otras personas, amigos tuyos, un grupo pequeño, y va a ser fundamental porque te va a permitir crecer. Creo que mucho de lo del sermón de hoy necesita ser estudiado. Padre, yo te doy las gracias por la paciencia. Permítenos hoy ser ejercitados en ella, caminar en ella, pensar en ella, vivir en ella, Señor, pero sobre todo llevarla a la práctica. Permítenos que en el ejercicio de una vida en el Espíritu nosotros podamos seguir avanzando de tu mano, Señor, y ser fortalecidos en todo sentido, sobre todo en los tiempos
en los cuales la necesitamos, Señor. Y creo que estos son tiempos necesarios para poner en práctica la paciencia, Señor. Son tiempos que demandan fe y paciencia. Por eso te pido que seamos fortalecidos por ti y por tu Espíritu, con tu glorioso y divino poder. Amén y amén. ¿Qué te parece? Espero que hayas recibido de la mano del Señor la palabra que necesitas para estar sostenido y fortalecido en los días que vienen y todo el resto de tu vida. Bueno, quisiera preguntar si hay personas que quizá hoy necesitan empezar de nuevo, que has pasado por acá o has tenido en algún momento de tu caminar, quizá hiciste en alguna oportunidad un compromiso con Dios, pero ese compromiso con Dios de pronto se diluyó o no sé, se quedó estático en el tiempo, y hoy sea un día de reconciliación, un día para ejercitarte en la paciencia. Si es así tu caso, si esta descripción que he hecho tiene que ver contigo, sientes que la palabra de hoy ha tocado tu corazón y no has hecho esa oración para entregarle tu vida a Cristo, quizá hoy sea un buen momento para reconciliarte con Dios. Por eso te pido que cierres tus ojos allí donde estás y que le digas una sencilla oración al Señor. No tiene que ser algo escrito ni algo que tienes que repetir. Solamente se necesita una buena disposición de tu corazón. Piensa en eso. Y dile al Señor lo siguiente. Dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy quiero vivir para ti, Señor. Quiero pedirte que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor, mi vida ha tomado rumbos de los cuales hoy me quiero arrepentir y quiero empezar de nuevo. Vive tu vida en mí, Señor, y yo viviré para ti. Confieso que he pecado, pero que tú has venido para perdonar mi pecado y darme libertad. Hoy la recibo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero decirte algo. Al final de este servicio vamos a tener un espacio en vivo para que podamos estar hablando. Si has hecho esta oración por primera vez, queremos darte la bienvenida, queremos saber de ti. Si lo estás viendo no en vivo, sino en diferido, y te has encontrado con este pasaje, con este sermón, perdón, lo que puedes hacer es dejarnos tu información. Comunícate con nosotros. Allí encuentras los canales a través de los cuales nos puedes dejar o hacer saber de ti, de tu necesidad de Dios. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es para que estemos creciendo juntos y conozcamos más del Señor simplemente. Entonces es el espacio donde Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Que Dios los bendiga a todos, los amamos y esperamos que próximamente podamos estar juntos una vez más. Que Dios los bendiga grandemente.